Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo soy tu profesor de filosofía y junto con la tía Priscila vamos a enseñarte lo que es, a grosso modo, la filosofía, sobre todo tomando en cuenta los documentos y el PowerPoint que ya estudiamos y las clases que más o menos hemos ido incursionando. Te voy a contar. Mira, ¿te has puesto a pensar de dónde viene todo lo que sabemos? Bueno, antiguamente tú sabes que la historia, que también es una ciencia social y una ciencia humana, la historia, para que vayas tomando apunte, la historia es también como, así como también es una asignatura, también es considerada una ciencia social. Existen ciencias biológicas, ciencias matemáticas y las ciencias sociales. ¿Por qué son ciencias sociales? Porque trabajan todo lo relacionado con la sociedad y el ser humano. Ya bien, la historia es una ciencia social y la ciencia social clas- eh, clasifica la historia, o sea, todo lo que ha vivido el ser humano en cuatro grandes etapas. La historia antigua, la historia medieval, la historia moderna y la historia contemporánea. Cuatro. ¿Ya? Cada uno con sus fechas, cada uno con sus principales autores, cada uno con sus principales ideas y con sus principales descubrimientos, tanto científicos como literarios, etc. Lo que nos corresponde ahora en términos de la filosofía es contarte de que la filosofía, siendo una ciencia social, se puede entender desde dos puntos de vista. Uno, la filosofía como una actitud y dos, la filosofía como una ciencia histórica. Te explico. Si es actitud, todos filosofamos, vale decir, todos tenemos estas eternas preguntas que nos hacemos y que de repente decimos que no tienen respuesta. Todas aquellas preguntas que no tienen respuesta caben dentro de lo que se llama filosofía. La palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Eso tienes que tenerlo también muy anotado. Amor a la sabiduría, historia, cuatro etapas, filosofía y la filosofía en términos históricos se clasifica igual que la historia en cuatro etapas. Vale decir, filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna, filosofía contemporánea. Hoy día actualmente estaríamos viviendo en la filosofía contemporánea. ¿Ya? Ya, pues. Entonces, y cada una de estas etapas de la filosofía tiene sus principales autores. Ya la filosofía nace en Grecia en la época antigua, a eso del 500, 600, 700 aproximadamente antes de Cristo. Ya, eso es, nace acá en Occidente. En el Oriente tiene otra historia, existe otro año que no lo tenemos muy claro, pero en algún momento lo vamos a descubrir. Lo vamos a descubrir en estas clases también. Ya, pues entonces, la historia nace en un país llamado Grecia, mucho tiempo atrás, y reúne a todas esas personas que se dedicaban a pensar y plantear propuestas de pensamiento, propuestas de reflexión y enseñanzas al pueblo o a los jóvenes. En Grecia, estos pensadores fueron tan importantes que crearon las bases de lo que hoy día se llama la cultura occidental. Los principales filósofos del occidente y la Grecia antigua fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Ya? Sócrates, Platón y Aristóteles. Tres pensadores, filósofos, que cada uno dijeron distintas cosas relacionadas con la reflexión humana. ¿Ya? En la época medieval, que viene después de la filosofía antigua, lo principal fue que la filosofía se dedicó a pensar en los problemas teológicos. ¿Y qué es la teología? Todo lo relacionado con Dios. Entonces aparece la religión. Entonces la filosofía se convierte en una reflexión acerca de Dios. ¿Ya? Y ahí están los principales que son San Agustín y Santo Tomás de Aquino. ¿Ya? San Agustín de Hipona y San Agustín, perdón, de Aquino. Después de la filosofía medieval viene la filosofía moderna y el principal precursor de esta etapa es Renato Descartes y el que viene después, Emmanuel Kant. ¿Ya? ¿Qué es lo principal de la filosofía moderna? Que ellos se separan del pensamiento religioso, dejan de pensar de que el pensamiento de Dios es lo único, sino que aparece la reflexión metódica, científica.
¿ya? La filosofía moderna permite de que el ser humano diga, seguramente no existe Dios solamente, sino que existen otras propuestas. Entonces aparece también incluso el método científico, aparecen revoluciones de todo tipo, en la historia de la revolución industrial, por ejemplo, la revolución de la técnica y la tecnología, etcétera. Después, finalmente, aparece la filosofía contemporánea, que es la época actual, que nace en el 1900, aproximadamente un poquito antes, donde aparecen los principales problemas filosóficos de corte más ético y más político. Y aquí tenemos un montón de filósofos que ustedes tienen que descubrir a lo largo del transcurso de las clases. Pero lo principal que quiero que ustedes entiendan de que la filosofía, uno, es una ciencia social. Dos, es una ciencia histórica. Tres, es una ciencia que tiene representantes importantes y cada representante tiene un pensamiento propio. Cuatro, que la filosofía trabaja en torno a preguntas. Todas aquellas preguntas que tú te haces y que no tienen una respuesta clara caben dentro del ámbito de la filosofía. Y hasta el día de hoy podemos decir que existe todavía la filosofía como una actitud. Porque cuando tú empiezas a pensar en todo aquello que de repente te saltan dudas, como qué hay más allá de la muerte, si Dios existe o no existe, si existe lo espiritual, o si el tema de los valores, qué es mejor, qué es más bueno, qué es más malo. Todo eso cabe dentro del terreno de la filosofía. A tal punto de que incluso hoy día se habla de que existe una filosofía política, una filosofía de la medicina, filosofía de las ciencias, etcétera, dependiendo de la pregunta, del área de la cual tú hagas la pregunta. Por ejemplo, si te haces la pregunta, ¿qué sistema de gobierno será el más adecuado? Cabe dentro de la filosofía política. Si te preguntas, ¿será bueno darle el derecho a las personas a que a las mujeres que aborten o no aborten? Cae dentro de la filosofía ética y así sucesivamente. Entonces te invito a que sigas aprendiendo esto de la filosofía. La filosofía como palabra significa amor a la sabiduría. Por lo tanto, es el arte de pensar, el arte de pensar por sí mismo, de analizar todo pensamiento crítico. Ah, eso es la filosofía. Así que ahora te invito a que continúes con lo que va a decir la tía Priscila respecto de lo que es la filosofía. Chao.